Por favor, enciendan sus cámaras. Solamente veo a 2 personas con la cámara encendida. Ya van 3, muy bien. Muy bien, hasta antes del receso habíamos visto hasta la propiedad número 3. Ahora viene la número 4, que es justamente el producto de... el logaritmo de un producto, como le dicen, ¿no? Logaritmo de un producto. ¿Cómo se realiza eso de ahí? Número 4. Ya. Si yo tengo el logaritmo de un producto, yo lo puedo separar, ese producto, pero no en producto, sino en una suma. Y para eso ustedes tienen que saber justamente la tabla que desde la primaria les enseñaban, y que el día de hoy en secundaria tiene bastante trascendencia. Ya está. Cuando ustedes tenían suma, vamos a ponerlo, suma, resta, multiplicación y división, ¿cómo lo trabajaban eso? De la siguiente manera. La multiplicación va relacionada con la suma y la división va relacionada con la resta. Entonces, si ustedes llegan a saber eso, entonces se le va a hacer un poco más fácil. Si tengo logaritmo de un producto, lo puedo separar en producto de logaritmos. Lo puedo separar en un producto de logaritmos. Perdón, en una suma de logaritmos, lapsus. Muy bien, repito, si tengo logaritmo de un producto, o sea, de dos números que se multiplican, esa multiplicación la puedo separar, pero en una suma. ¿Ve? Multiplicación, lo separo en suma. Veamos. Ejemplo 1, tenemos logaritmo de 4x en base 5, por ejemplo. ¿Cómo podría ser esto? Esa multiplicación de 4 por x lo puedo separar en logaritmo de 4 en base 5 más logaritmo de x en base 5. Así es como se puede operar algo como eso, ¿no? Entonces, observemos, ¿no? Si te piden a ti logaritmo de 4x, ese producto lo separo en una suma de logaritmos, todo con la misma base. Aquí, por ejemplo, han puesto base b, ¿no? Acá no debería ser b, acá debería ser a. Si no, no tiene sentido lo que estamos viendo, ¿no? En la misma base a debería ser. Otro. Logaritmo de x más 1 por x menos 3 en base 7. ¿Cómo lo puedo separar? Como logaritmo de x más 1 en base 7, así, más logaritmo de x menos 3 en base 7. ¿Ya está? Y eso sería justamente mi resultado. Muy bien. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, acuérdense que el logaritmo del producto se separa como suma de logaritmos. Entonces, en el siguiente, ¿cómo sería? Vamos a ver. Vamos a seleccionar. Y en el siguiente yo creo que estaba cantado, ¿no? El logaritmo de la división de una base A va a ser igual a la resta de logaritmos. Acá está, ¿ve? Si tenemos la multiplicación como en el anterior, sumamos los logaritmos. Si tenemos una división, restamos los logaritmos. Muy bien, vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos
logaritmo de 27 quintos en base 6. ¿A cuánto es igual? Logaritmo de 27 en base 6 menos logaritmo de 5 en base 6. ¿Por qué? Porque la división se convierte en resta. Otra. Si tuviéramos logaritmo de 7 entre x en base 4, lo puedo separar como logaritmo de 7 en base 4 menos logaritmo de x en base 4. ¿Ya vieron? Lo importante que es esa tablita. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división. La multiplicación se convierte en suma y la división se convierte en resta. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya estamos viendo justamente las propiedades que son trascendentes en los logaritmos. Y la propiedad del sombrero, ajá. Correcto, regla de la cadena. Ya vamos a ver esas últimas propiedades. La famosa propiedad del sombrero. A ver, vamos a ver, número 6. Estamos en esta primera clase analizando todas las propiedades del logaritmo. Que lo vamos a usar, obviamente, para la próxima clase y también para hoy. Muy bien. Esa es la propiedad del sombrero que le dicen. ¿Por qué le dicen propiedad del sombrero? Porque como se dan cuenta ustedes, si yo tengo logaritmo de n elevado a la y en base a, ese y que está como exponente pasa a multiplicar al logaritmo en la parte izquierda. O sea, lo mando adelante multiplicando. Tendríamos y por logaritmo de n en base a. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo lo tendríamos. Ejemplos. 1. Muy bien. Si yo tuviera, por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 2 elevado a la x. ¿Qué es lo que pasa? Que este x, mira, este x baja y voy a obtener lo siguiente. Mira, voy a obtener x multiplicado por ¿quién? Por el logaritmo de 8 en base 2. Te hago una pregunta. ¿Cuánto es el logaritmo de 8 en base 2? ¿Se puede calcular? 2 al cubo. Claro, pero ¿cuánto es el logaritmo? 3. El logaritmo es 3. Entonces me va a quedar x por 3. Y x por 3 ordenando sería 3x, ¿no? Otra. Logaritmo, a ver, de 3 en base, bueno, de 81 en base 3 elevado a la m. Ya, el m pero baja, ¿no? Por la propiedad del sombrero baja tendríamos m multiplicado por logaritmo de 81 en base 3. ¿Cuánto es el logaritmo de 81 en base 3? ¿Cuánto? ¿No le escuché? 3 elevado a ¿qué número te da 81? 4. 4. Muy bien. El logaritmo de 81 en base 3 sería 4. ¿Por qué? 3 a la cuarta te da 81. Ordenado tendríamos 4m. Muy bien. La famosa propiedad del sombrero. Bueno, así le dicen, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la propiedad del cambio de base.
la propiedad del cambio de base. Muy bien. La propiedad del cambio de base consiste en lo siguiente. Si yo tengo logaritmo de n en base a, yo le puedo colocar una base para cada uno de esos elementos. O sea, le pongo logaritmo de n en base b entre logaritmo de a en base b. O sea, cada uno de los elementos que está acá, yo le voy a colocar o le voy a afectar por un logaritmo en cierta base, ¿no? En cierta base. Y lo voy a dividir. O sea, tendríamos logaritmo de n en base b entre logaritmo de a en base b. Cada uno de ellos yo lo voy a dividir. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. El cambio de base tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 3. Yo lo puedo expresar así, mira, como logaritmo de 7 en base, de 5 en base 7, perdón, entre logaritmo de 3 en base 7. Mira lo que está pasando. Estoy colocándole yo una base aquí, ¿no? Una base, bueno, que es la misma para ambos, obviamente, que yo la estoy colocando. Y ahora, profesor, ¿eso en qué me va a servir? Es que hay algunos problemas para reducir que te conviene cambiarle de base. ¿Para qué? Para que puedas simplificarlo. Por esa razón de que yo le puedo colocar una base cualquiera. Ese es el famoso cambio de base, ¿no? La famosa propiedad del cambio de base. O sea, le puedo colocar una base tanto al n como al a. Le puedo colocar una misma base tanto al n como al a para poder justamente simplificar. Esto mayormente te sirve para poder simplificar. Tendríamos logaritmo de 15 en base 7. Lo puedo expresar así, como logaritmo de 15 entre logaritmo de 7. ¿Y se puede hacer eso, profesor? Sí. ¿Y la base dónde está? ¿Se acuerdan cuando no tenía base? ¿Qué base se suponía que era? ¿Quién me dice? 10. Era base 10, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar cada uno de ellos a base 10. ¿Sí? Cuando no aparece base, se supone que es la base 10. Logaritmo de 15 en base 7 lo puedo expresar como logaritmo de 15 entre el logaritmo de 7. Es una forma de hacerlo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor. Ya, no estamos viendo justamente las propiedades y viendo ejemplos para cada una de ellas. Porque el logaritmo para algunos se les hace un dolor de cabeza. Y no lo es. Solamente hay que conocer bien las propiedades y ver en qué consisten, ¿no? En estos casos. Y hay reglas pequeñas, ¿eh? Que también lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver esta de aquí. Esta es la famosa regla de la cadena. Estamos en la 7, propiedad número 8. La regla de la cadena. ¿Y por qué le dicen la regla de la cadena? ¿Saben por qué razón? Porque yo me estoy dando cuenta de que tengo logaritmo de x en base a, logaritmo de b en base x, logaritmo de y en base b, logaritmo de c en base y. Me doy cuenta que, mira, el número y la base son iguales en diagonal, ¿no? Mira, x, b, y. Todo esto que se hace, se elimina. Entonces, ¿en qué se reduce? Se va a reducir en lo siguiente, miremos. ¿Cuál será el número de mi logaritmo final? El c, y mi base, el a. Logaritmo de c en base a. Mira, ¿cuándo se va a cumplir la cadena? Cuando el número y la base sean iguales. Mira, x, b, y. Ya está, tendríamos logaritmo de c en base a. Listo. ¿Cómo se cumpliría eso en una propiedad? Veamos. ¿Cómo podríamos expresar eso en algún ejemplo, perdón?
Ejemplos. 1. A ver, tendríamos logaritmo de 3 en base, a ver, 5 en base 3 por logaritmo de 7 y finalmente logaritmo. Muy bien. Como me doy cuenta que se cumple la cadena, porque mira, acá tengo 5 y 5 en diagonal, 7 y 7. ¿Y qué se hacen todos ellos? Todos ellos se eliminan y únicamente me va a quedar lo siguiente. Logaritmo de 9 en base 3. ¿Cuánto vale el logaritmo de 9 en base 3? 3 elevado, ¿qué número te da 9? Al cuadrado. O sea, 2. Cuadrado. Sería 2, ¿no? Sería 2. ¿Ya está? Otro, logaritmo de 5 en base... Bueno, logaritmo de 11 en base 5. Logaritmo de 13 en base 11 por logaritmo de 15 en base 13 y por último logaritmo de 5 en base 15. Muy bien, ¿se cumple la cadena o no? 11, 11 en diagonal, ¿ve? 13, 13, 15, 15. ¿Qué hago yo? Elimino. ¿Qué me queda? Dígame, ¿qué me queda? ¿Y cuándo es el logaritmo de 5 en base 5? Cuando eran iguales, ¿cuánto salía? 1. 1, muy bien. Cuando eran iguales, el resultado era 1. Muy bien. La famosa regla de la cadena, ¿no? Y por último, y no menos importante, vamos a ver este de acá. Veamos, número, como dicen Aníbal Planet, número 9. El famoso intercambio. Tengo n elevado al logaritmo de x en base b. ¿Y qué pasa? Dice que este n con el x cambia. O sea, el x puede ir abajo y el n arriba. Ese es el famoso intercambio. Ejemplos, vamos a ver el primero. Tengo 7 logaritmo de 9 en base 5. ¿Yo le puedo cambiar de lugar estos dos? Claro, acá dice, ¿no? El número que está abajo lo mando arriba y el de arriba lo mando abajo. O sea, voy a obtener 9 logaritmo de 7 en base 5. ¿Ya está? Se puede dar ese intercambio. ¿Y eso para qué sirve? Para algunos problemas de reducción. Para algunos problemas de reducción nos va a servir ese tipo de casos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, son propiedades que la vamos a usar claramente en algunos casos que sean necesarios. Y ahora sí vamos a pasar a algunos ejercicios referentes al tema. ¿Cuál de ellas es la más importante? ¿Cuál de ellas será la más importante? La más importante es las de la multiplicación, división, la cadena, todas ellas, ¿no? Ejercicio previo. Muy bien, vamos a ver nuestro ejercicio previo. Me dice simplifica y me dan toda esa expresión. Logaritmo de 4 en base 3. Me dan la raíz. Profe, ¿cómo se hace eso de la raíz? Ahí te lo vamos a ver. Mira, es fácil, pero tiene sus cosas.
Ya, en primer lugar tengo que ponerlo como cadena. A ver, vamos a ver si lo voy a poder poner como cadena. Ya. Antes de todo eso, a ver, el 4, el 2. Tengo la misma base. Vamos a ordenarlo, ¿sí? A tratar de ordenarlo lo mejor que podamos. Vamos a ordenarlo. Voy a ordenarlo. Primero escribo logaritmo de 5 en base 2. Luego voy a escribir logaritmo de 2 en base raíz. Bueno, logaritmo de raíz de 3 en base 2, perdón. Luego logaritmo de 4 en base 3. Y finalmente voy a escribir logaritmo de 2. De 25, perdón, en base 2. Muy bien. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. ¿Cómo resolvería eso, profe? Acá se eliminan, acá no. Porque está con raíz. Y acá tampoco. Yo lo voy a expresar esto en potencias. Mira lo que voy a hacer. Escribo la raíz cuadrada de un número, ¿cómo se expresa? A ver si se acuerdan. Por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 7. ¿Cómo se expresa eso? Como 7 elevado a ¿cuánto? A la 1 medio. Tengo raíz de 11. ¿Cómo lo expreso? 11 elevado a la 1 medio. Tengo raíz de 15. ¿Cómo lo expreso? 15 elevado a la 1 medio. Cada vez que tú tengas una raíz, su exponente va a ser 1 medio. O sea, ¿cómo lo escribes acá? Como 3 elevado a la 1 medio. Mira lo que estoy haciendo, ojo. Toda raíz cuadrada va a tener como exponente, si lo quiero expresar como potencia, 1 medio. Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Toda raíz cuadrada, cuando se expresa como potencia, se expresa como 1 medio. Como está aquí, ¿ve? Raíz cuadrada de 7, 7 a la 1 medio. Raíz cuadrada de 11, 11 a la 1 medio. Raíz cuadrada de 15, 15 a la 1 medio. Muy bien. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a borrar esto. A ponerlo de color verdecito, ¿sí? Todo lo que me ha salido ahí, escribo 3 elevado a la 1 medio. Muy bien. Multiplicado. Ya. Ahora, quiero que me digan en potencia. El 4, ¿cómo lo podría expresar? Si lo quiero expresar como potencia, ¿cómo lo expresaría? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Muy bien. Luego tengo logaritmo de 2. Y ahora, el 25, ¿cómo lo expreso? 5 al cuadrado. Muy bien. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Aquí voy a aplicar mi regla del sombrero, mi propiedad del sombrero. Esta propiedad de acá. ¿Qué dice? Que el exponente baja a multiplicar. Baja a multiplicar. Ese exponente baja. Mírenme, como acá. El exponente baja a multiplicar. Y eso es lo que voy a aplicar yo. Le voy a aplicar el sombrero a los 3. O sea, este 1 medio baja a multiplicar. Este 2 baja a multiplicar. Este 2 baja a multiplicar. Ya está. Y mire lo que tenemos. Logaritmo de 2 en base 5 por 1 medio, lo pongo por acá. Pero yo voy a hacer algo un poco más trascendente, porque ya están ustedes en cuarto de secundaria. Algo más trascendente. Miren lo que voy a hacer. Todos estos números, como van a pasar a multiplicar, yo los puedo poner adelante. Y no pasa nada. O sea, este 1 medio que pasó a multiplicar abajo, va acá 1 medio, multiplicado por 2, multiplicado por 2. Miren lo que estamos haciendo. Todos estos exponentes
los he bajado a multiplicar, pero los he ordenado en la parte izquierda. ¿Para qué? Para quedarme con el logaritmo, los logaritmos solitos. Logaritmo de 2 en base 5, logaritmo de 3 en base 2, logaritmo de 2 en base 3 y finalmente logaritmo de 5 en base 2. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la propiedad de la cadena. Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. 2 con 2, 3 con 3, 2 con 2. ¿Qué pasa con todos ellos? Se cancelan. Muy bien, vamos a operar eso mientras sacamos el resultado. 1 medio por 2 por 2. A ver, 1 medio por 2 por 2, 2 con 2, se van. ¿Y qué me quedaría? Solamente me quedaría, miren, me quedaría un solo 2 multiplicado por ¿cuánto? Por el logaritmo de 5 en base 5. ¿Cuánto es el logaritmo de 5 en base 5? 1. Finalmente tendríamos 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Y ese es el resultado de mi ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Lo que hice acá, usé dos propiedades nada más. Mira, primero ordené. Lo ordené, ¿para qué? Para poder hacer la forma de la cadena. Porque cada vez que tú veas una multiplicación como esa, tienes que recurrir a la cadena. Tienes que recurrir ¿a quién? A la regla de la cadena. Ya está. Entonces, tengo que ordenarlo. Estas expresiones raíz de 3, 4 y 25 los estoy expresando como potencias. La raíz de 3 es 3 elevado a la 1 medio. 4 es 2 elevado al cuadrado. 25, 5 elevado al cuadrado. Muy bien, hasta ahí todo normal. Ahora, eso lo pasé abajo a multiplicar, ¿correcto? Luego de eso, ¿qué obtuve? Luego de eso, como todo pasó a multiplicar, lo mandé al lado izquierdo. De ahí, al juntarlo, me doy cuenta que se cumple la cadena. Se cumple la cadena y me queda el logaritmo de 5 en base 5. Acá tengo 1 medio por 2 por 2. 2 con 2 se van, me queda un solo 2. Me queda 2 veces el logaritmo de 5 en base 5, que es 1. 2 por 1 me da 2. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Ninguna, profesor. Acuérdense de ello, por favor, de la cadena. Cuando hay multiplicación de logaritmos, téngalo por seguro que la cadena por ahí está. Por ahí está la cadena. Muy bien, hemos explicado ya algunas cositas que son importantes y trascendentes. Vamos a ver ahora sí algunos ejercicios ya más sofisticados. Muy bien, me dice ordena en forma ascendente. La primera está facilita, aunque parezca mentira. Ya, yo quiero que me digan ustedes, logaritmo de 81 en base 3. 3 elevado a ¿qué número te da 81? ¿Quién me dice? ¿A la cuarta? Sería 4, ¿no? Ya. Logaritmo de 125 en base 5. 5 elevado a ¿qué número te da 125? ¿Qué número? 3. 3, muy bien. Profe, pero acá no se puede. Ahí es 4 y no te va a dar 32. Ya, vamos a ver eso. Ese de acá es el único caso que vamos a verlo. Pero acá sí podemos verlo. Logaritmo de 81 en base 9. 2. Es 2. ¿Por qué? 9 al cuadrado de 81. Profe, falta este de acá. Ya, vamos a ver ese de ahí. Es el único, ¿ah? Logaritmo de 32 en base 4. Expresemos como potencias. ¿A cuánto es igual? ¿A cuánto es igual 32? ¿Quién me dice? En potencia de 2. 2 elevado a ¿qué número te da 32? 2 a la quinta. Muy bien. ¿Y el 4? 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a la 2. A la 2, claro, muy bien. 2 elevado a la 2. Y miren lo que va a pasar.
Te das cuenta que acá tengo los exponentes 5 y acá tengo el exponente 2. ¿Y cómo son las bases? Igual. Iguales. ¿Qué hago yo? Ah, ya. Como son iguales, mueran. Decimos, mueran. Así, mueren. ¿Y qué te queda? Mira lo que te va a quedar con cuidadito, ¿ah? 5 arriba, ¿por qué? Porque el 5 está arriba. Y 2 abajo, ¿por qué? Porque está abajo. ¿Cuándo te queda? 5 medios. ¿Cuánto será eso en decimal? ¿Quién me dice? 5 entre 2, ¿cuánto es? 2.5 o 2,5, ¿no? 2,5. ¿Qué quiere decir que eso vale 2,5? Me está diciendo ordena en forma ascendente. Ordenar en forma ascendente, ¿qué significa? De menor a mayor. De menor a mayor. ¿Cuál es el menor de todos? ¿Cuál es el menor de todos los logaritmos que están acá? 2. Claro, sería el logaritmo de 81 en base 9, que es 2, ¿no? Ya, ¿de ahí qué le sigue? Logaritmo de 32 en base 4. Muy bien, logaritmo de 32 en base 4. Luego, logaritmo. Logaritmo de 125 en base 5. Y por último, logaritmo de 81 en base 3. Ya está. Y ya le hemos ordenado en forma ascendente, de menor a mayor. ¿Y por qué, profesor? Porque acá están los resultados, ¿no? Los resultados son 4, acá es 3, aquí operando me salió 2,5 y acá es 2. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Por ahora no hay preguntas. Muy bien, vamos a ver al número 2. Me dicen verdadero o falso. ¿Será cierto eso o no? A ver, en la primera, ¿será verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso. Es verdadero. ¿A cuánto es igual 70? ¿Sí o no que 70 es igual a decir 7 por 10? ¿Sí? Sí. ¿Y se acuerdan ustedes que cuando tengo multiplicación, el logaritmo se separa en qué? Miremos, si tenemos multiplicación, ¿lo separo en qué? En suma, ¿no? ¿En qué lo separo? En suma. ¿Eso qué quiere decir? Que eso de acá lo puedo separar en suma. Acuérdense de eso, la multiplicación va con la suma. Tendríamos logaritmo de 7 más logaritmo de 10. Y esto es true, verdadero. Mira lo que hice, 70 lo puse como 7 por 10 y de ahí lo separé como la suma de logaritmo de 7 más logaritmo de 10. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre ello? No, profesor, ninguna. No, profesor. Por ahora, muy bien. Vamos a ver la letra B. La letter B. Letter B. Letter B. Ya. Logaritmo de 140 menos... A ver. Muy bien. Logaritmo de 35. A ver, te hago una pregunta. Como acá aparece 144, les hago una pregunta. 35 podría ser 140 entre 4. ¿Está bien o está mal? Si tú lo divides, ¿te sale 35? Yes or no? A ver, si tú divides 140 entre 4, ¿te da 35? Sí. Ya, muy bien. ¿Y por qué estoy usando esos números? Porque acá me aparecen en la condición. Entonces vamos a ver si que con esos números funcionan. Y mira, tengo logaritmo de la división.
Si tengo logaritmo de la división, ¿en qué se separa? En 3. Exacto. Logaritmo de 140 menos logaritmo de 4. En base 10 todo. Y eso también es verdadero. Eso también que es verdadero. Muy bien. Letter C. Logaritmo. ¿Qué es eso, profe? Logaritmo de 8 en base 4. Ya, esto se hace parecido al de acá. A ver, digamos, el 8, 2 elevado a ¿qué número es? A 3. Al cubo. Y el 2, y el 4, perdón. Al cuadrado. Ya, mira, tienen sus exponentes 3 y 2 y las mismas bases, ¿no? ¿Qué hago con estas? Las mato y me quedo con ¿cuánto? 3 arriba entre 2 abajo. Oh, sale lo mismo. Por lo tanto es verdadera también. O sea, todas son verdaderas. Todas son verdaderas. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Una profesora. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Entonces la próxima clase vamos a ver esto de aquí. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver eso de ahí. Vamos a ver el siguiente reto. Ya, muy bien, ese es su reto que queda para ustedes. No está difícil, ¿eh? El reto que queda para ustedes. Muy bien, muchachos. Entonces, ese reto queda para ustedes, me lo pueden presentar, ya saben. No está difícil. Si te pongo un monstruo, no significa de que es difícil el problema. Déjense cuenta nomás del detalle. Listo, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase, hasta el día de mañana. Sí, mañana es jueves.